su obra escrita y pues también como maestro en diferentes instituciones y escritor de varios artículos y libros relacionados con el patrimonio de Durango. También tenemos a la arquitecta Fabiola Villanueva, que es maestra en restauración de sitios y monumentos, una egresada del Instituto Tecnológico de Durango y posteriormente egresada de la Escuela de Restauración de Guanajuato y posteriormente cursa en España un curso relacionado también con el patrimonio. Y al historiador por la Universidad Autónoma de Zacatecas, José Alonso Martínez Barrios, que ha estado también al frente de arte sacro en la Catedral de Durango, en la Arquidiócesis, y pues les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que es de gran trascendencia para la conservación del patrimonio de Durango y la difusión. Y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan en esta noche. Adelante, vamos a empezar primero con el doctor Bueno, para que nos hable acerca de la genealogía. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación para estar esta tarde entre ustedes, para saber o entender quiénes y por qué están integrados en el Panteón de Oriente, sobre todo en la parte, considerando la parte histórica del Panteón de Oriente, tendremos que decir que durante distintas épocas ha habido distintos conceptos sobre la muerte. La idea del cristianismo es que después de la muerte continúa otra vida en otra dimensión y que algún día todos los fieles resucitarán en el último día del juicio final, con la segunda venida de Cristo. Con esta idea, la mayoría de los fieles en la época virreinal de Durango tuvieron la idea de que finalmente, si todos vamos a resucitar en el último día, no tiene caso guardar mucho boato o ceremonia después del entierro. El entierro era la última de las manifestaciones públicas, se hacían hasta con 24 acompañantes y se hacía ofrenda de cera de cera de cordero, etcétera, para despedir a este personaje, pero después de esto trataba de pasar lo más desapercibido posible. Es decir, que la mayoría de los grandes personajes que nosotros conocemos en la historia de Durango fueron inhumados con el ámbito pobre, con el sayán de nuestro Padre San Francisco, con la idea de que no poder de pasar desapercibidos a su llegada con San Pedro, digamos, como personajes humildes que no habían tenido boato en su vida. Eso es muy interesante leerlo en las partidas de entierro, muchos o los testamentos, sus deseos de cómo querían ser enterrados. Uno de estos personajes que más resaltaría en este contexto fue pues, el famoso conde del Valle de Suchi. El conde del Valle de Suchi, que fue uno de los personajes pues, de mayor prosapia en la época virreinal, un minero de mucha trascendencia, que formó una familia importante en Durango. Su muerte en 1682 es marcada precisamente por esta idea de que se ilumine con el hábito de San Francisco y se lleve al pudridero de la cripta del convento de San Francisco. Ahí era interesante ver cómo los cuerpos eran mutilados según iban llegando. Se les ponía cal para que se desmembrara su carne, que se terminara su carne, y después de un tiempo X eran sacados y puestos lo que sobrevivía, que
las calaveras y los fémures amontonados en la misma cripta, en el espacio especial de la cripta de San Francisco, esperando el día del juicio y su resurrección. Entonces, esa era fácilmente la idea. Los mismos obispos de Durango tenían una cripta que todavía se conserva bajo el altar mayor de la catedral. Esa cripta tiene una plancha puesta en sus alrededores, donde se ponían los ataúdes de los obispos representados y canónigos, con la misma idea de que se descarnaran. Parecería que fue un asunto más particular, pero finalmente terminaron en los años que el obispo Benito Crespo hizo hacia 1723 en la entrada derecha de la catedral, donde hoy es el bautisterio. Esa parte de la catedral hace unos años está tapada, toda esta generación por lo menos de duranguenses no la conocemos, pero la idea es la misma: amontonar todos estos cráneos, todas estas fémures. Pero con la Ilustración empezó a haber una nueva. La gran distinción social de la época era el lugar, sobre todo para algunos que sí quedaban inhumados en la tierra directamente, la cercanía o la lejanía al altar mayor, como una idea de estar cerca de Dios en el momento de la resurrección, pero es lo mismo. La gran distinción social de la época virreinal, puesto que no todos eran llevados a la cripta de San Francisco, eran los pobres en la parte externa del templo y los ricos en la parte interna del templo. No tanto por ser pobres o ricos, sino porque costaba el rompimiento de la sepultura desde gratis a los que no lo tenían hasta 20 pesos a los que más tenían. Entonces, dependiendo de este factor económico, también era el lugar de enterramiento de las personas. Pero en el siglo XVIII, con la Ilustración, se fueron desarrollando nuevas ideas sobre la salubridad. La idea de que los miasmas contagiosos que producían los olores, los malos olores, en este caso también los de las descomposiciones de un cuerpo, causaban y producían enfermedades, y que esas enfermedades eran transmitidas por el aire. Esa es una idea que viene desde Hipócrates, pero que en el siglo XVIII estuvo muy en boga. Entonces, con el crecimiento de la población en el siglo XVIII, unas grandes epidemias que se dieron en el siglo XVIII, que a veces se saturaban los camposantos, la tierra sagrada del panteón de la iglesia, donde pues eran lugares pequeños en los cuales fácilmente en una ciudad que iba ya tenía 12,000 habitantes, como era Durango en esa época, pues rápidamente se saturaron. Por ejemplo, la gran epidemia de 1786, en que murieron más de 600 personas aquí en la capital, pues hay datos de distintas narraciones donde hablan del olor nauseabundo que producían los templos a las personas de los feligreses, y que pues esto era altamente contagioso. Entonces se empezó a pensar en establecer cementerios en lugares ventilados. De esa manera se traslada de los enterramientos de los templos al primer panteón ya más en forma que se hace en la ciudad de Durango, que se va a llamar el Panteón de Santana, o Panteón de los Pobres, también conocido como Panteón de los Pobres, para diferenciarlo del Panteón de los Ricos, un sistema de abetas sobre la tierra que se estableció frente al Panteón de los Pobres por la calle de Rumo Martínez, y los cuales todavía, afortunadamente para nosotros, se conserva el espacio y la construcción. Ya no hay tumbas, pero sí están en las paredes, digamos, ahora convertido en taller mecánico ahí por Bruno Martínez, casi llegando a Gómez Palacio. ¿Sí? Ese es el famoso Panteón de los Ricos.
hecho por el obispo Olivares hacia 1805. Sin embargo, hubo más necesidades de ir cambiando los panteones, no voy a abundar porque creo que mi compañero Alonso hablará más de ello, pero en ese momento se empieza a dar un cambio importante, que es a donde quiero llegar, un cambio importante en la percepción de la muerte, porque el siglo XIX trae como consecuencia un aumento de la idea de la individualidad, la idea de que somos únicos y irrepetibles. Esa idea viene del Renacimiento, pero en el siglo XIX se vuelve a poner en boga fuertemente con el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo trae esa idea de que soy yo y soy un individuo y no me parezco a nadie, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, con esta idea, esta nueva percepción de la muerte trae como consecuencia un camposanto, el establecimiento de un camposanto en el cual se va a permanecer la memoria del individuo por medio de una construcción o por medio de un epitafio o la idea de que finalmente ese individuo ocupó un lugar importante en la sociedad. Como a partir de 1805 se dio la prohibición precisamente del enterramiento en las iglesias, ya de la noche a la mañana se impidió que los cadáveres fueran sepultados en la iglesia, lo que causó un gran disgusto en la sociedad de aquella época, que estaba totalmente acostumbrada a permanecer en catedral o permanecer en los distintos templos de la ciudad, ¿sí? No vieron como buena cosa ir al panteón de los pobres. Ahora lo estamos encontrando, es una cosa que estamos discutiendo, personas emparedadas en las distintas casas del Durango, y ahora pensábamos que las personas emparedadas habían sido personas que no querían ir al panteón, o iban en la noche y los sacaban al panteón general y los llevaban a sus casas particulares y ellos guardaban, ellos emparedaban. Entonces esta reticencia al cambio, pero finalmente se imponen las ideas del romanticismo y las ideas de construir un edificio funerario lo más importante y lujoso posible para perpetuar esta memoria de estos miembros de una incipiente burguesía duranguense que se está formando. De alguna manera, el siglo XIX trae como consecuencia un cambio social importante, especialmente entre las élites. Las élites de Durango, pocas son las familias que logran traspasar la época virreinal, la época del siglo XIX, que aparece una nueva grupo de familias de la élite duranguense que ocupan los principales nichos económicos de la ciudad, del estado de Durango. Entonces, como van a ser comerciantes, como van a ser hacendados, como van a ser mineros, y ahora ya van a ser inhumados, pues están en esta nueva relación con la muerte, que es a partir de una tumba familiar donde se va a construir una capilla, donde se va a construir un monumento funerario importante para perpetuar la memoria de la familia que la está mandando a hacer, ¿sí? De esta manera, muchos de los hacendados, sin embargo, se resisten al ser inhumados en el panteón público, el panteón municipal, a partir de las leyes de reforma, y siguen queriendo ser o siguen siendo enterrados en las propias capillas de sus haciendas. Por eso encontramos en las haciendas de Durango todavía muchas tumbas de los propietarios de las haciendas que se resistían
a ser trasladados al Panteón General. Entonces, todas estas familias son de la élite preponderante en el siglo XIX, los Pérez Gavilán, Sarabia, Zubiría, etc., son quienes de alguna manera son los que van a tener su presencia social después de la revuelta de Durango. La presencia social de la élite del siglo anterior se hacía solamente a partir de sus residencias, muchas veces eran residencias que ni siquiera habitaban porque vivían en las haciendas. Por José Zambrano, que estaba generalmente en sus minas en la sierra, o el conde de Xochitl en sus haciendas y minas en el camino en el Valle de Juárez, y personal de esas casas tenían presencia social en el entramado urbano de Durango. Y de la otra manera, ya no solamente en el Porfiriato se reconstruyeron casas importantes para esta élite burguesa de Durango, sino también sus tumbas en el Panteón de Oriente. Eso sería, digamos, un panorama general de por qué o cómo podemos entender quiénes y por qué son los dueños de esas principales tumbas que nosotros vemos en el Panteón de Oriente. Como el tiempo es muy corto en el escenario, solamente 15 minutos, aquí le dejo. Muchas gracias por su interés. Hasta luego. Muchísimas gracias. Antes de pasar con la tarjeta Fabiola Villanueva, permítanme darle la bienvenida a el señor secretario del municipio de Durango, el maestro en políticas públicas, administración y políticas públicas, ¿sí? El maestro Ignacio Herrera, en representación del licenciado Antonio Ochoa Rodríguez. Al contador público Gerardo Meraz, que es el director de Panteones Públicos del municipio de Durango, precisamente uno de los cuales estamos hablando el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, pues a partir de la interesante plática que nos dio el doctor, me voy a enfocar yo un poquito más en lo que es la arquitectura y la importancia de los panteones como infraestructura para la vocación que tiene, que aquí la comentó el doctor. Así a grandes rasgos, pues el arte funerario en México ya se vino dando y se vino incrementando a partir de la creación de los establecimientos de los panteones civiles paulatinamente a nivel república. Esto se va produciendo en ellos de acuerdo a las manifestaciones y a los aspectos políticos, socioeconómicos de cada lugar en donde fueron edificados. Es por eso la importancia de la conservación de estos y también la difusión a nivel social para saber la importancia y tener la lectura del panteón más grande del norte del país, que tiene un acervo muy rico, amén de la obra del maestro Benigno Montoya. Tenemos todavía más extensa los diferentes etapas en las que se dieron las manifestaciones estilísticas y que también es necesario conservar y difundir. El arte funerario en Durango ahorita aquí un poquito mejor explicado por el doctor, me voy a brincar para no repetir y obviar el tiempo. Pues nosotros que somos conocedores y yo creo que los que estamos presentes
tenemos ahí una gran variedad de elementos arquitectónicos y de arte funerario presentes, como lo son las tumbas, los catafalcos, la capilla. Tenemos aquí en el estado la zona antigua histórica, que ahorita lo tenemos como el Museo de Sitio Benigno Montoya. Este museo de sitio está inserto en lo que es el Panteón de Oriente, que es todavía tiene otra etapa que es más nueva. Me voy a brincar un poquito la distribución. Este es un resumen esto es el área de lo que viene siendo el panteón. Aquí tenemos los mausoleos, la zona del panteón inglés, tenemos la obra de Benigno Montoya. Esto es el panteón de sitio, el que les digo que está inserto en toda una manzana que tiene que estar distribuida como estaba distribuida lo que era la ciudad del norte, sur, de oriente, poniente. Tiene cuatro puertas, dos en la calle Prolongación Pino Suárez, otra en el lateral y otras dos tiene otra atrás en la calle de en la parte de estas. Ahorita aquí se están contraponiendo las dos vocaciones, la del panteón como tal y el museo de sitio. Aquí en lo que ahorita estamos nuestro objeto de estudio o aquí de conversación, pues bueno, es específicamente el museo de sitio, la obra de Benigno Montoya. Aquí se planea proteger a lo que es esta área que tiene desde antes del siglo XX y que tiene 48 obras que son las que están protegidas a nivel federal. De un universo tan extenso, tenemos nada más 48 obras catalogadas y protegidas por el INAH. Entonces aquí es muy necesario que este panteón, aparte de estar protegido nada más a nivel federal, también entre a un proceso de protección independientemente de la datación de sus obras escultóricas, que también entre por de protección conjunto del INBA o de las leyes que aquí en Durango pudieran aceptar sobre la conservación del patrimonio. Aquí hay una pequeña laguna en la legislación que es necesario atacarse para proteger el patrimonio que está edificado. En este panteón lo que más, la obra ancla, por decirlo así, es la de Benigno Montoya. Aquí vemos, si vemos en las fotografías, vemos cómo toda la obra de don Benigno está plasmada y le da característica y es como el icono aquí en nuestro panteón. Pero hay más estilos que son muy importante también poder conservarlos. Entonces, ahorita se está trabajando en el plan de conservación y en lo urgente que se requiere, las obras que se requieren para poder conservarlas y las acciones que son en base a ellas. Se está trabajando el municipio en esta administración, tiene una muy buena
intención y está trabajando para ya hacer ahora sí acciones permanentes, tanto de restauración como de conservación, en todo lo que es el Museo del Sitio. Ahorita a nivel como necesidades arquitectónicas más apremiables, pues es la de conservar el patrimonio que está ahí, la de separar las actividades que sí tiene un panteón, como que es la de almacenamiento de material, la de trabajo y el patio de maniobras y las oficinas de administración de un panteón como tal, y la infraestructura que hace a un museo de sitio acá en lo que es el sitio delimitado. Hay acciones emergentes que se necesitan hacer, como de mantenimiento, para llegar a hacer obras de rehabilitación, de conservación y después ya de restauración y reestructuración. De la arquitectura más icónica e importante, que de hecho centraliza lo que es el panteón, es la capilla. Esta capilla, por su forma circular, aquí es como el remate visual de la entrada principal del panteón. Y lamentablemente, pues bueno, estructuralmente está fallando, y por la misma de usos y costumbres de que se entran a sepultar de todos los servicios que se hacen en ese panteón, aquí le dan la vuelta a lo que es la capilla. Entonces, estructuralmente ya está el suelo está ya afectado. ¿Perdón? Es lo mismo que estamos viendo. Perdón, pensé que... Gracias por... Y yo explicando que... Es que tenía... No me desacuerdo, porque no... A ver, sí. Sí, entonces... ¿No vieron el recorrido? No tenía. Yo sé que es platicando. Pero pusimos mucha atención. Bueno, qué bueno que me tiene credibilidad, porque no me ves. Es el que les digo que es el recorrido, y se ve como las notificaciones estaban como en la ciudad de Cordel y Reglo, que estaban bien trazadas. Ahorita ya no lo vemos así, pues por el paso del tiempo, y ahorita ya la sobrepoblación también y el mismo movimiento del suelo y las esculturas que ya no están tan bien trazados. Si se fijan en los andadores, pocos son los rescatables, pero esto es todo el universo que les decía aquí, que en toda esta área es donde está todo centrado en el patrimonio de arte funerario, que aquí se recomendaba una barrera verde como para delimitar la zona del museo de sitio con del panteón como tal. Aquí es donde les explicaba ahorita, bueno, les pongo la foto de lo que es la capilla, que les decía que es el remate, es el remate visual
al panteón. De hecho, si nos paramos acá en el camilloncito de enfrente, a cierta distancia, y tomamos una foto o nos paramos derechito, vamos a ver cómo el arco triangulado de la entrada está exactamente con el arco en el punto de la cúpula de la capilla. Entonces es exactamente el remate visual. Y aquí les decía, por usos y costumbres, pues entra la ceremonia religiosa y se va a hacer, ya hay pocos entierros aquí en esta área, pero normalmente de ley para llegar a todo el panteón es por aquí. Entonces aquí les decía que esta capilla tiene ahorita un problema de infraestructura por el hecho de que aquí se da vuelta, por el hecho de que se está uniendo y de que aquí hay pimiento y pues hay carga pesada en el tráfico por los camiones y todo. Esta es la que les explicaba. Toda esta arquitectura es la que les digo que tenemos que conservar, las acciones de conservación, de restauración y de redignificación. Es necesario las acciones urgentes de la restauración de los monumentos, de la creación de salas, ya como para utilizar el sitio, ya como para darle también el uso de museo, la creación de salas de exposiciones temporales, la biblioteca para el acervo cultural de arte funerario, rescate de andadores, lo que se pueda, porque les digo que ya está por el mismo movimiento y el tiempo y la interpelización de los materiales, pues ya están. Los proyectos de señalética, mobiliario urbano, la creación de áreas prácticas y proyecciones a nivel ahí de sitio, pero todo eso respetando lo que ya está sin llegar a ser áreas nuevas. Todo lo que sea áreas nuevas que se descentralice de esta zona. Aquí estaban unas propuestas de cómo rescatar las áreas dignamente, darles un uso, como que pudieran estar dando mantenimiento entre ellas, ya que sean restauradas. Y pues esto para salvaguardar toda la estructura de ahí, pues es un trabajo multidisciplinario. Trabajo de historiadores, museógrafos, arqueólogos, restauradores, pero sobre todo de la sociedad civil, para que también entre los dueños que todavía haya de estos monumentos se trabaje en conjunto para poder rescatar y sobre todo hacer acciones que de veras sí tengamos nosotros la certeza de que estamos haciendo lo correcto, pero sobre todo para preservar y salvaguardar el panteón, aunque sea así como esté ya, que nosotros sepamos que las generaciones que vienen lo van a conocer y van a conocer verdaderamente la historia, que sepan leer el movimiento en el que se creó y sobre todo que sepan el patrimonio tan grande que tenemos aquí en Durango. Más o menos, pues esos son a grandes rasgos las necesidades. Esta es aquí era donde me quedé que les estaba diciendo de la capilla. En el 2009 les comentaba que se está abriendo, se tuvo que poner un cincho, se cayó una parte de la cornisa un 8 de mayo, un día antes de la misa de las madres, y todo esto debido a eso, en el uso inadecuado para estas obras escultóricas, pero pues adecuado para lo que es un panteón. Entonces ahí hay que nivelar estas dos partes para así también garantizar y darle
si ya duraron siglos, ¿por qué no otros tantos siglos de vida? Aquí tenemos, pues bueno, ejemplos de lo que es las obras de arte en el Panteón. Si se fijan, aquí nos fijamos un poquito, no tanto en las esculturas, vemos el sitio en general y vemos cómo están los pasillos, los andadores, que hay ya piedras sueltas, que está el patrimonio, pues está ahí, está inerte, pero de todos modos pues sí hay depredación del mismo. Entonces, pues yo los invito a que en conjunto tengamos idea, que tengamos interés y sobre todo amor y enorgullecernos del legado que tenemos para poder cuidarlo y también poder hacer comunión entre todos, que ya ahorita es un paso que estén ustedes aquí, para que podamos salvaguardar y hacer todo lo posible porque no se esté cayendo a pedazos esta arquitectura y este arte funerario que tenemos. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a la regidora María Elena González, salió un momentito, pero ha regresado, y al arquitecto Luis Fernando Rangel, presidente del Colegio de Arquitectos de Durango. Bienvenidos. Bueno, pues continuamos. Esta tercera parte pues, es precisamente de la cual nos va a hablar el historiador Alonso Barrios, ¿sí? Muy interesante también. Adelante. Bueno, pues la parte del Panteón de Oriente pues es un recinto que contiene pues, un acervo monumental de gran relevancia. El Panteón de Oriente pues, tiene un antecedente, ligando un poquito lo que habló el doctor Bey. Bueno, pues el Panteón de Oriente ya viene a fungir hacia el siglo XIX como un espacio sepulcral que ya dentro de los contextos de ese periodo del siglo XIX, un siglo de inestabilidad política, pues es un contexto muy variable en la cuestión sociocultural, precisamente por estas cuestiones de buscar una república, un imperio, y hoy precisamente que el Panteón de Oriente, por ahí los primeros acercamientos que se habían desarrollado en cuanto al estudio histórico del Panteón habrían sido desarrollados por la maestra Pilar Alanís. Por ahí tenemos una postulación donde se había mencionado que el Panteón de Oriente se había desarrollado en tiempos del gobierno de don Benito Juárez. Sin embargo, han surgido algunos documentos que nos permiten demostrar que el Panteón surgió con el patrocinio todavía del Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo, y con ello pues consolidar un espacio sepulcral ligado todavía a los contextos ideológicos y religiosos de la sociedad de los duranguenses, muy ligado al contexto completamente conservador. Nosotros nos posicionamos a cualquier punto del Panteón de Oriente y encontraremos pues una figura religiosa de San Cristo, una Virgen, diferentes tipologías. De ahí que precisamente surge el hecho de que la comisión asignada, encabezada por el señor Juan Bautista de Olagaray, buscaba que este cementerio cumpliera precisamente este contexto. Hablar de cementerio es hablar de un dormitorio, y esto conllevaba a establecer un espacio donde estuviera edificado no solamente en cuanto a su estructura arquitectónica, sino en cuanto a su estructura teológica, su estructura litúrgica. Y ello llevaba a edificar una capilla en la parte central.
Los inicios del Panteón de Oriente sí estratificaron una cuestión social. El marco legítimo o histórico del Panteón de Oriente es prácticamente un cuadrado donde la capilla principal es el centro, y eso permite que las personas puedan morir ad sanctos, ad sacrorum, que quería decir cerca de los santos, cerca de lo sagrado. La capilla, dada la periodización que encontramos en documentos, pues fue desarrollada por el cantero Aniceto Meraz y debió ser consagrada por el señor don Vicente Salinas de Infrazón. Entonces, en este contexto, en la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente el Panteón de Oriente abre sus puertas en el año de 1864, el 1 de marzo. El Panteón va a cumplir pues, ya una función que va ligada a lo que mencionó el doctor Vallebueno, que es ese contexto de la idea romántica de la muerte. Entonces, en ese sentido, precisamente con esta imagen que tenemos aquí, el Panteón va a estar ataviado por las modas de ese periodo, la influencia artística que se proyectan de los panteones también decimonónicos en Europa, y tendríamos influencia definitivamente no solamente en Durango, sino en otros panteones de México, en la capital, precisamente en el Panteón Francés de Puebla, tendríamos en Guadalajara, principalmente la manifestación de órdenes estilísticos inspirados en los estilos historicistas. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del antiguo Panteón de Staglieno, que se encuentra en Génova, Italia, que es una de artistas que impulsan también las composiciones escultóricas, donde veríamos esas reminiscencias de esculturas neohelénicas, neoclásicas, y con esa contextualidad del purismo, incluso del purismo nazareno, proyectado en la escultura funeraria. Aquí tenemos una panorámica atribuida hacia finales del siglo XIX, donde podemos apreciar el Panteón de Oriente, una toma desde el pórtico que habría sido desarrollado por los primeros canteros que intervienen aquí en el Panteón de Oriente, que es Sotero Pérez, autor de los retablos del Templo de San Agustín, a Aniceto Meraz, el desarrollo del zaguán junto con Benito Ávila. Tendríamos la estructura del Panteón de Oriente, es una estructura donde el espacio más sagrado del Panteón de Oriente es su capilla, y que fue consagrada con su ara, con una reliquia que pudo haber sido una reliquia insigne, notable o mínima. Vemos las primeras manifestaciones del arte funerario atribuidas algunas al cantero Aniceto Meraz. Vemos una producción interesante en cuanto a la cantera rosa. Se atribuye mucho el que se haya traído la cantera de Zacatecas, pero hemos tenido conocimiento de que también hay cantera rosada que se puede traer de este lugar conocido como el Conejo. Por ahí vemos algunos monumentos funerarios, las tipologías, las capillas, los catafalcos, los pedestales, columnas, obeliscos. Las capillas pues tienen ese contexto de morir ad sanctos, edificar un panteón en el siglo XIX, deslindado completamente de la cuestión religiosa de los cementerios sagrales, pues generaba en la sociedad conservadora pues no había aceptación, por eso se mandaban a hacer estas capillas que eran bendecidas, y esto también venía a ser reafirmado con su capilla principal. Hablamos de que el pórtico donde está edificado, donde se está tomando esta foto, habría sido realizado hacia el año de 1864 por el cantero Aniceto Meraz, y la capilla a sus 35 años la estaría desarrollando hacia el año de 1873 y finalizado hacia 1877. Aquí vemos algunos ejemplos en torno a la escultura funeraria, algunos diseños en cuanto a la arquitectura, como los catafalcos. En el caso de estos ejemplos, vemos un catafalco de la familia Gómez y Laborde, los hijos de Francisco Laborde. Ahí aparece Concepción y Manuel Laborde, donde tenemos un concepto del eclecticismo a partir de estos remates de bulbo,
inspirados en estos elementos ornamentales como es el simbolismo de las flores. El lenguaje que tienen las flores en el siglo XIX y en la arquitectura pues tiene un significado de acuerdo a su contexto sociocultural. Aquí tenemos un romanticismo, lo vemos incluso en la lápida con mármol venato, con esta serpentina, enmarcado con la palma. La palma es por excelencia un símbolo que se proyecta en los cementerios y que hace alusión al triunfo sobre la muerte. Los elementos que vemos tanto en la foto completa como en la parte superior son los catafalcos. El que aparece en la parte inferior es un elemento de la capilla principal que nos permite atribuir la obra de este cantero Aniceto Meaz. Estamos hablando de un cantero que está trabajando hacia la década de los 60s y 70s en el Panteón de Oriente, antes de que llegaran los mundos. Ahora sí, hacia el periodo porfiriano tenemos una mayor producción de escultura, de arquitectura. La paz porfiriana en este contexto político pues permite que algunas familias, como las que mencionó el doctor, pudieran tener esa oportunidad de desarrollar un memorial digno. Entonces vemos que el panteón se decanta en las actuales 28 hectáreas, vemos memoriales muy solemnes en el área entrando a la izquierda y cómo se va decantando el panteón hacia los límites de la barda actual del panteón. Ahí vemos algunas capillas, la capilla es atribuida al maestro Benigno Montoya, donde muestra un fragmento que es una escultura en relieve de la Piedad. Entonces la maestra Pilar Alanís atribuye esta piedad a don Benigno. Entonces había realizado dos durante su etapa de producción. Benigno desarrolla una pareja del castillo que se atribuye sea la última obra funeraria que desarrolló para el Panteón de Oriente hacia el año de 1928. En la parte derecha, en la parte superior, tenemos algunos detalles en torno a las tipologías de las capillas, los remates con una proyección de ese eclecticismo inspirado en el arte neogótico, donde tenemos pues, elementos que hacen alusión a ese concepto de la muerte que alude a la cuestión de la redención de las almas, la salvación, pero también se muestra la imagen del juicio final inspirado en el libro de las revelaciones del apóstol San Juan. En la parte inferior el monumento de la familia Grimaldo, donde tenemos un túmulo funerario edificado para una niña, la niña Aurora Salcido Grimaldo. Toda su composición completamente neoclásica, inspirado en elementos que vemos 300, 400 años antes de Cristo, como es el mausoleo de la Encarnación. La obra Montoya es la que más resalta en cuanto a este contexto del museográfico y del acervo. ¿Por qué? Porque la presencia de Benigno Montoya no se limita solamente al Panteón de Oriente. Hablamos de que Benigno Montoya tuvo una participación en el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, San Martín, templo de San Agustín, Analco, catedral, arzobispado, el refugio y el Panteón de Oriente. Y en algunos otros municipios incluso llegando su obra hasta Chihuahua. Lo que nosotros vemos aquí pues, es un ángel conocido como los ángeles pasionarios. Bernini los determinaba como los Amacristi porque muestran los símbolos de la pasión, y este es un carácter de la teología dogmática que ayude a que buscamos morir en Cristo y con él esperamos la resurrección. El lenguaje de las flores tiene un simbolismo también en el siglo XIX. Las composiciones o planteamientos para panteones tienen un parámetro estructural que no solamente está ligado a la arquitectura, sino también a la función que tienen las plantas en el contexto funerario. Y eso se proyecta en la obra de Benigno Montoya. Aquí pues nosotros vemos que de la obra de Benigno Montoya son 33 esculturas en su producción, 3 capillas, 5 relieves, 14 cruces, un total de 56 monumentos, de los cuales aparecen 21 monumentos extraviados. La herencia de Benigno en canteros, en artistas que ya sea la década de los 60 del siglo XX trabajaron piezas como esta, que es el monumento de la familia de Nájera y Cabrales. El mármol también es muy interesante, no
tenemos un acervo que no rebasa más de 20 monumentos. Este es uno de los monumentos de mármol de Carrara, de acuerdo a las tipologías, incluso de la veta, del material de la piedra. No todo es mármol de Carrara, algunos incluso se manejan a modo de molde. En el caso de la familia González Molde, pues es una manifestación completamente de ese sincretismo del arte neoclásico, del arte neohelénico, hacia esa proyección del sincretismo religioso, ¿sí? Ahí vemos una Victoria Alada, el tocado del cabello del ángel, pues es unas ramas de filias y las composiciones facsímiles proyectadas en este memorial. Ánimas en las tipologías, no todo lo que tiene alas es ángel. Estas son ánimas que, de acuerdo a la tipología tumbal de Fausto Ramírez, pues nos permite diferenciar en cuanto a estos elementos iconográficos, elementos iconológicos y una contextualidad que nos permite aproximar al diseño y la inspiración por el cual se consagra, no se consagraba, sino se dedicaban estos memoriales a la familia. Este memorial es una ánima que alude a la resurrección. Tenemos cómo se aprecia su ropaje, y en la parte inferior de este sepulcro hay un columbario familiar donde también hay manifestaciones de escultura de mármol italiano, como lo son los rostros de los que se encuentran yacentes en este memorial. Este es un ejemplo del lenguaje de las flores, que tiene una significación. Las flores tienen una interpretación de acuerdo a su apertura, de acuerdo al color. Y esto es solamente un ejemplo ubicado aquí mismo en Durango, el cual también se pudo utilizar para la composición de estos memoriales. El patrimonio funerario en el Panteón de Oriente consta, en el marco del Museo de Arte Funerario, 674 monumentos, 134 monumentos históricos y 540 artísticos. Las tipologías que encontramos es escultura, capilla, túmulos, relieves, cruces, obeliscos, columbarios, columnas, catafalcos, edículos, baldaquinos y lapidario. Tenemos tipología escultórica también, ángeles, ánimas, advocaciones marianas, cristos santos, copones funerarios, plegurantes, orientes y altares. Las deconstrucciones marianas pues tienen también una representatividad inspirada en la persona. Vemos vírgenes del refugio, ¿qué quiere decir? Algunos eran comerciantes. La Virgen del Carmen, que por excelencia es la figura que saca las almas el sábado de acuerdo al privilegio sabatino. Los autores que encontramos en cuanto a la escultura y arquitectura funeraria, hablamos de que hay más de 200 canteros trabajando en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Tenemos identificadas figuras como Aniceto Meraz, Jesús Montoya, Benito Ávila, Sotero Pérez, Benigno Montoya, Quiles Yardela, Antonio Frandi, Octavio Ponzanelli, Adriani, Alejandro García, Andrés López, Cangassi, y tendríamos a Giacomo Mazza. Y pues esa es mi exposición, espero que les haya gustado. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y luego vamos a hacer conclusiones, hablando sobre todo de los retos que tenemos en el Panteón. Sí, si alguno de ustedes desea hacer una pregunta, con muchísimo gusto les pasamos el micrófono. Tienes algunos que son alumnos de Montoya, alumnos de Aniceto, alumnos de cualquiera de ellos. Alumno de Aniceto es Benito Ávila. Él lo está acompañando durante el proceso en el que está trabajando el pórtico y la capilla. Tendríamos, por ejemplo, a Alejandro García, discípulo también de Benigno Montoya. Básicamente son los que tengo identificados. Aniceto Meraz, dadas las morfologías que se manifiestan al interior de la capilla,
cierta similitud a la obra de San Agustín. Entonces podemos atribuir que Sotero Pérez fue el maestro de Meraz y Meraz como Avelino Ávila. Lo interesante aquí es que en los primeros años del siglo XIX hay un auge de canteros que surge de Zacatecas. Entonces la figura, por ejemplo, de los Montoya está al nivel de figuras como Damaso Muñetón o Refugio Reyes, que son canteros empíricos, o sea, son canteros autodidactas, pero no tienen una formación académica, pero replican los órdenes y los estilos. En el caso de Benigno, pudiera tener una no inspiración, bueno, sí una inspiración, pero tal vez también le dictaban las composiciones arquitectónicas. Si no hubiera sido por Benigno, Durango hubiera prescindido de la arquitectura neogótica, pero la arquitectura neogótica es una exégesis teológica. Entonces, la relación que tiene Benigno Montoya con figuras como el segundo arzobispo, el señor Don Santiago Zubiri y Manzanera, o los agustinos como Fray Alonso León López, sí habría sido muy cercana en cuanto al diseño y composición. El señor Contreras, un teólogo de primer nivel, habría tenido tal vez la dedicación de acercarlo hacia ese tipo de diseños. Menciono esto porque también el padre, uno de los padres que está sepultado ahí en el Panteón de Oriente, tuvo mucha relación con don Benigno. Benigno lo instruyó en la técnica de la pintura. Entonces, este padre, don Jesús Ocaña, encontramos que el señor Jesús Ascendente Alfonso Loreto tiene una colección de imágenes de panteones de Europa. Entonces, esas imágenes debió haberlas visto tal vez Benigno Montoya o los canteros que sucedieron allí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esa es para cualquiera que le quiera contestar. ¿Hay alguna forma que ustedes puedan pensar para el uso actual y futuro en donde puedan contemplarse su uso museístico con el uso cotidiano para la salvaguarda de los cadáveres? No se peleen. El método ideal sería que ya no se llevaran a cabo exhumaciones. Inhumaciones sí, los que tienen títulos todavía funcionan. Lo ideal es que ya no se hagan exhumaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un monumento que en muchos de los casos es un monumento diseñado para esa persona. Cuando sacamos el cadáver, el monumento pierde su vocación. Además, las personas en aquel momento compraron sus espacios a perpetuidad. Entonces, ahí la cuestión es que al momento de exhumar, pues cuál sería la diferencia entre una gran fosa común, porque se estarían revolteando prácticamente todos los huesos. El concepto que se debe de llevar a cabo es como los panteones que me ha tocado ver al sur. Los panteones se llenan y cierran. Entonces hay que buscar la alternativa de un panteón que cumpla las necesidades que tiene en la actualidad Durango y dejar este cementerio con la función que tendría a futuro y que ya viene desarrollando, que es meramente cultural. Yo creo que urge una declaratoria. Municipal sobre la parte de los primeros lotes antiguos del panteón, haciéndose énfasis primero en los monumentos que tienen mayor calidad artística o histórica, que hay de los dos, y sobre todo evitando, como se dice, la inhumación de terceras personas ajenas, porque ahora vas y obtienes el título y lo reclamas como tuyo y puedes usarlo como tal. Y hemos visto como un personaje tan importante como fue el licenciado Pedro Escobar fue prácticamente sacado de él y su esposa y aventados
impuestos lo que sobró en una bolsa de plástico sin ningún recato, digamos. Y eso pues no se vale porque, como dice Alonso, los títulos son a perpetuidad y aun cuando yo sea el descendiente, pues yo creo que tengo que respetar la memoria de mis antepasados. Yo creo que es básico. Contestando a lo tuyo, me ha tocado ver algunos panteones en México, como el de Belén, San Fernando, Mineral del Monte, algunos privados, otros públicos, otros de la comunidad y otros religiosos. Todos estos están hechos a forma de panteones culturales, que es más bien un viaje de estilo cultural. El panteón de Camposanto el Cerro Sagrado de hecho es el primero que se declaró como panteón municipal declarado Patrimonio de México. Es el primero que se hizo en México. De ahí está en un cerro, está al lado de una pirámide, tiene toda una cultura, porque está en el centro del país, en el eje volcánico. Esto tiene que tener en cuenta que son las tres etapas culturas, la indígena, la milenar y la actual. Entonces, en este mismo orden, sí hay un control de accesos, pero es un panteón cultural. Esto se marca en esto. Están los panteones que están en las Huastecas, tanto hidalguense, veracruzana, potosina, tamaulipeca, en donde uno tiene acceso a ellos controlado. Tú puedes ir a las fiestas de los Días de Muerto y te controlan 100 personas, 200 personas y tienes que ir a su religión. Te pueden llevar, te dan un paseo, te instruyen qué es lo que hay y te das cuenta entre las tumbas indígenas, los lugareños y los mestizos y los extranjeros. Nosotros, aún siendo mexicanos, dentro de esos lugares somos extranjeros para ellos, porque estamos invadiendo un lugar de ellos. Entonces yo creo que también tendríamos que tener, como dijo el doctor Vallebueno, una declaratoria urgente por parte del municipio, un control de acceso, un control de ahora sí, ¿quiénes tienen los certificados contra los registros que están? Entre otras cosas, hay que ver también, yo no sé si aquí hay personajes ilustres, enterrados, entiendo que sí, pero no tienen la afluencia que tiene el Panteón Francés, el Panteón de Dolores, el Panteón de París, que